Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana, su santo y bendito Espíritu de Dios, nos dé la oportunidad, queridos hermanos, de estar delante de ustedes, pero también delante de nuestro Padre Celestial. Porque si algo es digno de toda admiración, queridos hermanos, es que Dios nos dé siempre la oportunidad, queridos hermanos, de siempre acercarnos a Él. Es maravilloso poder entender que nuestra vida siempre tiene que estar relacionada con nuestro Padre Celestial. Todo aquel que quiera realmente, queridos hermanos, realmente quiera buscar a Dios, realmente tiene que relacionar su vida con Él. Tiene que realmente, queridos hermanos, disponer su vida para con el Señor, para que tenga un efecto, queridos hermanos, poderoso. Y eso es importante entenderlo, que nuestra vida siempre se relacione con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias a nuestro Dios por esta hermosa mañana que Dios nos da y que su bendita presencia, queridos hermanos, nos guíe siempre a toda verdad. ¿Verdad? Porque es bonito entregar nuestra vida a nuestro Señor y que siempre tengamos un motivo para darle las gracias. Siempre tengamos un motivo para adorarle. Siempre tengamos un motivo para acercarnos a Él. Porque los motivos, los pretextos divinos para estar más cerca de Él, eso es maravilloso. Hay gente que pone pretextos, pone excusas, pone justificaciones para no seguirle, para no servirle, para no estar cerca siempre del Señor, para no entregar su alma, para no entregar su vida. Grandes obstáculos para el hombre que no desea entregar su vida. Grandes obstáculos para el hombre que no desea dejar el pecado, que no desea acercarse al Señor. Grandes obstáculos hay en su vida, que no dispone su corazón para entregárselo a Él en un momento especial, un momento tan poderoso. Por eso nuestro Dios, hermano, siempre nos induje siempre a buscar siempre lo agradable, lo bueno, lo que a nuestro Padre Celestial le agrada. Pero hay que entender, queridos hermanos, que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es paciente. La paciencia de nuestro Señor está siempre, queridos hermanos, sobre nuestra vida. Hay que entenderlo, que Dios es paciente para con nosotros, que nuestro Señor Jesucristo siempre espera, hermano, espera en nosotros un aprovechamiento de nuestra vida diaria. Por eso debemos de aprovecharla al máximo nuestra vida en relación con el Señor. Siempre, queridos hermanos. Por eso la misma Escritura nos enseña la paciencia que tiene Dios para con nosotros. Nada más pregúntate si Dios, hermano, es paciente contigo. Es paciente. Fíjense que quiero hablar algo sobre la paciencia, algo que el Señor habló sobre esta mañana. Habló a mi corazón en esta mañana sobre nuestro Dios misericordioso, clemente, lento para la ira. Dice en el Salmo 145, versículo 8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y alaben, oh Jehová, todas las obras y tus santos te bendigan. Vean lo que dicen: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. La bondad de nuestro Padre Celestial en la vida de los hijos de Dios es grande. Vean que dice: grande el Señor, grande en misericordia, y es lento para la ira. Cuando leemos un poquito este pasaje sobre la ira de Dios, queridos hermanos, sobre el enojo de Dios, sobre la
paciencia de Dios, el hombre ha confundido muchas cosas delante de él. Muchas cosas. El diablo se ha infiltrado, queridos hermanos, y en la ignorancia, por eso opera su mayor campo de engaño, queridos hermanos, es en la gente que no estudia la palabra. Es en la gente que no estudia la palabra. Son gente completamente engañada, completamente llevadas de aquí para allá. Gente que raciocina, que entra en la ideología, en su filosofía, en sus ideas, en sus argumentos. El evangelio no se puede argumentar, no se puede opinar, no se puede, queridos hermanos, dar un veredicto a favor. No, tiene que estar basado absolutamente en la bendita palabra. Por eso vivimos tiempos de mucha confiabilidad en que el hombre confía en que Dios es amor. El hombre confía mucho en su misericordia. Aunque lo es en absoluto, no es así, no del todo así. Hay personas que piensan que Dios es eterno, su bondad, su misericordia es eterna, su fidelidad es eterna y que Él nunca cambia. Es cierto, hay que entender bien esa palabra, Él nunca cambia. No quiere decir, queridos hermanos, que aunque Él es grande en misericordia, ves que cuando este cambio, esto es lo que acabamos de leer ahorita, lo que dice en el Salmo: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Aquí vemos, queridos hermanos, que el amor de Dios permanece, pero también dice que usa, cuando habla la palabra de misericordia, usa la palabra lento para la ira. En este tiempo, el Espíritu habló en esta mañana, mi vida. Y digo, el tiempo de misericordia se está acabando. El tiempo de la misericordia se está acabando. El tiempo de misericordia para algunos se acaba. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque el hombre ha llegado a confiar que la misericordia de Dios es eterna, que Dios nunca cambia. Ciertamente Dios nunca cambia, pero vamos a ver ese parafraseo del lenguaje, profundizarlo un poquito, porque la misma escritura dice en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Pero también dice que el Padre también es el mismo. Dice en el libro de Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre nunca cambia. Esta palabra Dios habla hoy, queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios. Dios creó los astros del cielo. Dios es también el mismo. En Él no hay variación ni oscurimiento. Otra versión dice, Dios no cambia. Ni el Padre cambia, ni el Hijo ha cambiado. Quiere decir que esta palabra de que Dios es grande en misericordia y lento para la ira, no está diciendo que Él no va a irarse, no está diciendo que Él no va a enojarse. Un día las cosas van a cambiar. Un día la misericordia se va a acabar y entonces será grande la ira. Esto se va a cambiar, aunque Él no cambia. ¿Qué es no cambia? Está escrito, hermano, que al final la ira va a prevalecer. La ira sobre el enojo, sobre el pecado. Porque la ira, queridos hermanos, no es la gran tribulación. La ira es el enojo del Padre. Hermano, es el enojo del Padre contra los hombres que se rebelaron contra la verdad.
con los hombres que no quisieron arrepentirse, con los hombres que no quisieron buscar a Dios. Por eso dice que Él es el mismo de hoy. Por eso dice Santiago que Él nunca cambia. No cambiaron, no se cambió, lo escrito está. El escrito está, no se va a cambiar. Porque lo que realmente está diciendo este pasaje, de que Él no cambia, es porque se mantiene en el escrito está. ¿Qué significa eso? Que lo mismo que como se ha comportado, por eso dice que las cosas quedaron, dice 1 Corintios 10, dice que todas las cosas se escribieron para ejemplo. Cuando habla de Pedro dice que las cosas que quedaron como ejemplo para los que han de vivir este siglo. Dice el día de hermano, dice segunda de Pedro 2, cuando dice, hermano, que si Dios no perdonó 2:4, Dios perdonó a los ángeles, que sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, en otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo. Y si condenó la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que vivían y a los que iban a vivir impíamente, las puso de ejemplo para todo aquel que decida vivir impíamente, todo aquel que decida vivir en el pecado, todo aquel que decida vivir desordenadamente, todo aquel que decida nada con el Espíritu de Dios. Entonces Dios tampoco perdonará. Si a ellos no los perdonó, acá dice que a esta generación que decida vivir una vida desordenada, una vida en pecado, una vida entregada, queridos hermanos, a la inmundicia, una vida entregada, queridos hermanos, en apartarse, tampoco Él los va a perdonar. Si a ellos no se los hizo. Miren que empieza a hablar de los ángeles, empieza a hablar, queridos hermanos, en los días de Noé, empieza a hablar de los días de Sodoma y Gomorra. No los perdonó. No los perdonó. Todo aquel que decida vivir una vida fuera de las cosas de Dios, vendrá una consecuencia. Por eso dice claramente, queridos hermanos, que en este tiempo la gente ha malinterpretado las Escrituras. Piensan que Dios, queridos hermanos, en su infinita misericordia, en su infinito amor, esto no se va a acabar. Lo que realmente está diciendo, hermano, que realmente Dios no cambia lo escrito, esta palabra que acabamos de leer en Pedro, a eso se le llama no cambiar. Si a ellos no los perdonó, tampoco a nosotros. Cambiar para muchos es, si a ellos los destruyó, a nosotros no. Si a ellos no les pasó su mal caminar, su maldad, a nosotros sí nos las va a pasar. No cambiar significa que aplica lo mismo para todos. Eso significa no cambiar, que Dios aplica lo mismo para todos, sea quien sea. Eso es no cambiar. No cambiar significa que aplica lo mismo para todos. Hermano, es importante entenderlo. Y por eso tenemos que tener hermano, eso presente. Es importante mirar hacia atrás. Nosotros tenemos que mirar hacia atrás cómo el Señor actúa. A eso se le llama no cambiar. No cambiar significa esto. No cambiar cómo Dios actúa ante la circunstancia. Eso es no cambiar. Mirar cómo Dios realmente actúa, hermano. Como Dios, si miramos hacia atrás, miramos cómo desde antes de la creación del mundo, cómo Dios actuó con las creaciones, cómo Dios actúa ante lo santo y lo profano, cómo Dios actúa ante el pecado y el justo,
o el pecador y el justo. Cómo Dios actúa ante el que hace lo bueno y el que hace lo malo. Cómo Dios actúa con aquel que, hermano, el que se limpia y el que no se limpia. Cómo Dios actúa con aquel que hace lo bueno y otros que hacen maldad. Cómo Dios actúa con aquel que le ama o con aquel que le odia. Cómo Dios actúa, a eso se le llama Dios no cambia. La actuación de Dios no cambia, porque le da a cada uno lo que merece, dice en el libro de Romanos 2. A eso se le llama no cambiar. Pero Él está detenido por un tiempo, porque mientras vea la sangre de Cristo, mientras vea el sacrificio de Cristo, se va a detener. Lo cual representa, hermano, que diferentes tratos. Por eso Dios no cambia, porque trata a cada uno según lo que merece. Dice en el libro de Romanos 2. En el libro de Romanos 2 dice, fíjese, vean lo que dice, hermano, a eso se le llama Dios no cambia. Versículo 5. Dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira, para el día de la ira y del justo y de la justa revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero vida eterna a los que, perseverando a hacer el bien, buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia a todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. A esto se le llama Dios no cambia. Esto es, Dios no cambia, porque actúa, porque Dios está actuando. Aquí vemos la actuación de Dios. La actuación de Dios, queridos hermanos, en cómo Él no cambia y le da a cada uno lo que merece. Siempre ha sido así desde el principio, desde antes de la creación del mundo, siempre ha sido así. Le ha dado a cada uno lo que se merece. La maldad, que era la sabiduría creada, hizo caer, fue la caída del querubín. La maldad, la sabiduría creada era la maldad. Se convirtió en la maldad, y se metió con las creaciones, con el querubín, hermano. Y el querubín se convirtió en Satanás. Y cuando Satanás se convierte en, hermano, o sea, el querubín se convierte en Satanás, Satanás cometió rebelión en los cielos y esa fue su caída. Cuando Satanás comete rebelión, vino Adán, se metió en el huerto e hizo, queridos hermanos, que los Adanes pecaran o desobedecieran a Dios. Y como Adán desobedeció a Dios, el pecado entró al mundo por causa de un hombre. Ahora el mundo se contaminó de pecado. Pero vemos que está primero la maldad, la rebelión, la desobediencia y por último el pecado. Sin embargo, la misma Escritura dice que la maldad, la rebelión, la desobediencia, queridos hermanos, tiene perdón. Tiene perdón. Pero mientras el pecado se expandió en el mundo, en todo aquel que nace, queridos hermanos, vean que la maldad no fue perdonada, no le dio Dios un tiempo al querubín para que se arrepintiera. Simplemente actuaron, por eso dice que no perdonó, o sea, quiere decir que no se arrepintió Dios, no se arrepintió. Cuando el querubín cometió la rebelión, Dios no se arrepintió, si usted lo puede ver en el libro de Ezequiel. No dice que Dios se arrepintió por haber creado al querubín. Cuando vea usted a Adán, no dice que Dios se arrepintió de haber creado a Adán. Pero cuando usted ve Génesis 6,
Dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, ya el hombre terreno. ¿Por qué? Porque si Él no tenía compasión, Él no tenía misericordia, ni un hombre en la tierra se iba a salvar. Por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, dice en Romanos 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos ver, queridos hermanos, que por cuanto todos habíamos pecado, nadie iba a alcanzar la salvación y la justificación por medio de Cristo. Nadie. Pero lo que leímos en Pedro, Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó a los días de Noé, Dios no perdonó, queridos hermanos, en los días de Sodoma y Gomorra, pero en los días de Noé pasó algo interesante. La Escritura dice que en los días de Noé el Señor se arrepintió. Se arrepintió. ¿Qué significa eso? En Génesis 6, versículo 5. Dice, bien hermano, porque en este tiempo donde estamos viviendo, nosotros, queridos hermanos, Dios mantuvo una paciencia en las cuales no lo tuvo antes de la creación del mundo, no lo tuvo en la creación del mundo en los días de Noé, no lo tuvo en los días de Sodoma y Gomorra, pero sí lo tiene para este tiempo. La humanidad, Dios tuvo misericordia de la humanidad y tuvo paciencia sobre el pecado. Aunque se enojó, dice en el Salmo 78, dice que Dios se enojó porque le mentían. Pero dice que se acordó que eran carne. Se acordó que eran carne. Si se da cuenta, usted dice que cada vez que Dios hizo el arco iris, era para que se acordara del pacto y no volviera a destruir la tierra. Pero cuando usted mira en el Salmo 78, dice que cuando le mentían, Él se acordó de que eran hombres, eran carne, y no los destruía. Volteaba a ver, queridos hermanos, volteaba a ver al arco iris y no destruía la tierra. Volteaba a ver al hombre y no destruía al hombre. Se acordaba del pacto, se acordaba de no destruirlos. Pero vean lo que dice en el Génesis 6, versículo 5. Fue la única parte donde el Señor dice que se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, mas me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró a 3 hijos, a Sem, Cam, Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y vean lo que dice. Dios dijo, Dios a Noé, he decidido del fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruí con la tierra. Dios no acabó con toda la humanidad. Dios acabó con el pecado. Dios acabó con la maldad. Dios no desea destruir al hombre. Dios desea que el pecado. Por eso cuando mi Señor Jesús vino en la cruz, Él vino, dice hermano, a acabar con el pecado. Acabar con el pecado. Él esperaba que todos los hombres se arrepintieran, pero no todos lo hicieron. Que quienes cargan en su vida maldad, cargan en su vida desobediencia, cargan en su vida pecado,
cargan en su vida rebelión y deciden caminar así su vida. Pero hay quienes, hombres, que decidieron limpiarse de esto, de esos que causa juicio. Por eso dice que Dios decidió poner fin a la maldad y al pecado de aquellos hombres que habían corrompido su camino. Usted ve que conservó la vida de Noé. Dios conserva la vida de los justos, de los rectos, de los que quieren perfectos, los que quieren caminar, los que quieren ser justificados por medio de la sangre de Cristo. Dios justifica a aquellos hermanos, Dios salva y libra a aquellos de la ira de Dios, a aquellos hombres que han decidido andar en obediencia, aquellos hombres que han decidido hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo injusto y lo sucio. Aquellos que han decidido hacer la diferencia en lo que Dios demanda. Pero dice que la Escritura aquí que Dios se arrepintió. Dios también se arrepiente. Pero cuando vemos la palabra arrepentirse, viene de la palabra en hebreo que significa nakham, que significa respirar fuerte. Esta palabra respirar fuerte significa se llenó de ira. Se llenó de ira. Significa vengarse, significa castigar. Significa consuelo, significa misericordia, significa compasión, significa sentir alivio. El Señor respiró fuertemente, dice que significa suspirar, significa se arrepintió, significa fuertemente. Esta palabra fuertemente o la palabra respirar fuertemente significa llenarse de ira. Sabe que a Dios le consuela, quiere ver a Dios también, queridos hermanos, entra en un dolor. Nuestro Dios también necesita sentir alivio. Nuestro Dios también necesita misericordia. Nuestro Dios también necesita consuelo. Y la única manera que Él lo pudo, también nuestro Dios necesita compasión. Esta palabra arrepintió, significa, hermano, significa cambiar, dice que viene de la palabra ira. Y la palabra ira significa, queridos hermanos, respiración fuerte. Y qué interesante que la palabra arrepentimiento y se arrepintió y la palabra ira significa exactamente lo mismo. Significa ira, viene de la palabra hermano, en el griego, hermano, y esta palabra significa enojo, significa aliento, significa tardo, significa paciencia. Lo que representa que cuando dijo el Señor, me arrepiento de haber hecho el hombre, lo que estaba diciendo, se me acabó la paciencia. Se me acabó la paciencia. Y la única manera de sentir alivio, de sentirse satisfecho, era acabando con la maldad, era acabando con el pecado. En vez de nosotros no le damos descanso a nuestro Dios. En vez de nosotros no les damos una satisfacción profunda a nuestro Dios. Queremos verlo alegre, pero llenos de pecado, de desobediencia, de rebelión, de maldad. En vez de causamos muchos males, andamos haciendo todo lo contrario. Dios estuvo enojado 40 años con Israel. Estaba enojado el Padre, estaba enojado el Hijo, estaba enojado el Espíritu Santo con ellos. Dice que los 40 años que estuvo el Señor con ellos en el desierto, los 40 años estuvo Él molesto con Él. Imagínense, no había un día donde no lo provocaran. O sea que el Señor también, hermano, el Señor también necesita un descanso, nuestro Señor también necesita ser consolado, nuestro Señor también necesita tener un momento de satisfacción. Por eso la palabra, mi Señor Jesús, el Padre dijo, cuando fue bautizado, mi Señor Jesús dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Complacencia, ese es aquel que me da la satisfacción. Ese es el Hijo que me va a dar la satisfacción. Un Hijo justo, recto,
santo, perfecto, bueno, que en Él no hay engaño, que no hay mentira. Este es mi Hijo que me da la satisfacción. Ese es el Cristo, son los hijos de Dios que iban a pelear contra el pecado, que iban a combatir contra la desobediencia, contra la rebelión, contra lo oculto, contra lo vergonzoso. Por eso la palabra arrepentir significa, dice hermano, que se llenó, que se le había acabado la paciencia. Esta palabra, también la palabra ira, significa estar indignado. Significa, queridos hermanos, esta palabra viene de la palabra largura de rostro, de narices. También significa sufrir, expresar sufrimiento, sufrido paciente, lo que representa, hermano, que estaba a punto de acabarse de la paciencia. El Dios compasivo, lento para la ira, ese Dios lento para la ira. Esta palabra lento para la ira literalmente significa corto de nariz o de rostro. Corto. Oh hermano, aunque Dios es grande en misericordia, el rostro de Dios no lo es así. El rostro de Dios no lo es así. Él no se ríe ante el pecado. Él no se ríe ante la desobediencia. Él no se ríe ante las malas obras. Él no se ríe ante la profanación. Enseguida, aunque parezcas, hermano, digamos, es que Dios ríe, también cambia su rostro. También pone una cara de molesto. Porque la palabra arrepentirse es que cambió su rostro. Eso significa que cambió su rostro. Vamos a... Ok. Permíteme tantito, creo que hay un poquito de ruido. Bendito Dios, se queda un poquito trabado, pero permítame, pues. Permítame ver, a ver si se escucha mejor así. ¿Escucha mejor así? Infórmenme, por favor. Fíjese, ¿se escucha mejor así? Por eso dice su bendita palabra. Oh, gloria a Dios, gracias. Por eso vemos en este pasaje, queridos hermanos, la importancia que dice esta palabra paciente. Dios grande es lento para la ira. La palabra lento para la ira significa, hermano, significa corto de rostro, corto de nariz. Un respirar fuerte. Aunque había abundante de misericordia y de verdad, traduce una expresión contraria. Esta palabra pronto para la ira significa corto de rostro o de narices. Lo que quiere decir, hermano, que el pecado, la desobediencia, la rebelión, la maldad, los malos tratos hacia los hombres, hacia tu prójimo, hacia tu hermano, hacia tu hermana, el chisme, la murmuración, la crítica, una mala obra, una mala actitud, una desobediencia a los padres, una desobediencia a los ministros, una actitud grosera, una necedad, hace que el rostro de Dios cambie de misericordia a ira. Oh, hermano, eso está precioso lo que el Señor me mostró en esta mañana. Me dijo la ira de Dios. Es que Dios cambia de rostro cuando hacemos una actitud equivocada. No se alegra. Él no se alegra con el pecado. Él se molesta con el pecado. Él se enoja con el pecado, con una actitud desobediente. Esta palabra
lento para la ira, significa un cambio de rostro. Sugiere un rostro cambiante y un carácter diferente. Por eso dice que hermano, que el hombre de malos designios es aborrecido. Por eso Dios cambió, queridos hermanos, cambió el carácter, su rostro cambió ante los hombres, ante los designios de los hombres que iban continuamente al mal, sus malos pensamientos. E iban continuamente, hermano, en que eran maliciosos, se odiaban unos con otros, se menospreciaban unos con otros, que hacían lo malo delante de Dios, no tomaban a Dios en cuenta. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Que de misericordia y verdad se cambió a ira y enojo. Por eso la paciencia de Dios se acaba. Quiere decir que nosotros le podemos hacer que Dios cambie su rostro. En lugar de verlo alegre, queremos verlo molesto. Dice que Dios se arrepintió, de repente cambió su rostro. Esa la palabra arrepentir significa cambió su rostro, de un rostro de misericordia, de bondad, de paciencia, hermano, porque esta palabra significa, hermano, esta palabra arrepentir significa, o la palabra ira significa, queridos hermanos, que a él se le acabó la paciencia. Se le acabó la paciencia. Por eso significa tardo para la ira. Cuando dices que tardo para la ira, es que se le había acabado la paciencia. Y eso de lo que la Escritura dice en 2 de Pedro 3, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Oh, hermano, Dios nunca cambia, no. Dios nunca cambia de hacer lo correcto y de pagarle a cada quien lo que se merece. Aunque el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, aunque el pueblo de Israel es su pueblo amado, no dejó de aplicarles la corrección. Y a muchos de ellos murieron en el desierto. Coré, hermano, se fue directo al infierno. No hubo. ¿Por qué? Porque le agotaron la paciencia a Dios. Lo más interesante, queridos hermanos, que esta palabra ira, también tiene otra palabra, hermano, que tiene otra palabra que significa cambiar, o sea, la palabra arrepentimiento, que también significa ira, significa respirar, significa exactamente lo mismo, significa cambiar de opinión. También significa cambiar la opinión de alguien acerca de la verdad. Lo que representa que Dios tenía una opinión sobre nosotros, Dios tenía una verdad sobre nosotros, y en el momento que nuestra vida se desvía de la doctrina, se desvía de los propósitos de Dios, o nosotros nos desviamos de ese propósito, nos desviamos de la verdad, empezamos a aceptar todo tipo de festividades, empezamos a aceptar todo tipo de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, empezamos a adoptar comportamientos equivocados. Dice que la opinión de Dios cambió. Dios cambia de opinión cuando el hombre tiene algo en contra de otro hombre, contra su hermano, contra su hermana. Cuando el hombre odia, Dios cambia de opinión sobre nuestra persona. Nosotros podemos decir somos buenas personas. Si usted no respeta, si usted no honra a sus padres, a su madre, aún los ministros, si usted no honra a las personas ancianas, si usted no honra el matrimonio, si usted no honra, queridos hermanos, la vida, el trato hacia los demás, hacia los hermanos, hacia la congregación, hacia quien sea,
queridos hermanos, Dios cambia de opinión sobre nosotros. Eso fue lo que pasó en los días de Sodoma, en los días, queridos hermanos, de Noé. La gente no respetaba, la gente no honraba. Y Dios decidió cambiar no solamente la opinión sobre nosotros, también significa la palabra, significa castigar con justificación. Esta palabra ira significa castigar con justificación, o sea, bien merecido. Bien merecido. Porque el hombre ha entrado, queridos hermanos, en una comodidad personal ante una situación injusta. El hombre se acomoda en una situación injusta cuando se rebela contra Dios, manifiesta maldad, manifiesta, queridos hermanos, rebelión, rebelea, desobediencia, pecado, ir en contra de la voluntad divina. El hombre se acomodó en este tiempo, no sabiendo que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo o la paciencia de nuestro Padre Celestial se acaba. Cuando el hombre decide no arrepentirse, cuando el hombre decide no cambiar, cuando el hombre decide no volver, cuando el hombre decide alejarse, cuando el hombre decide, queridos hermanos, no honrar, no temer, no buscar la paciencia de Dios o el rostro de Dios, cambia. ¿Cómo te gustaría ver a nuestro Padre Celestial en esta mañana? ¿Alegre o enojado? ¿Cómo te gustaría verlo en esta mañana y todos los días? ¿Con qué cara quieres verlo? ¿En grande misericordia? ¿O esta palabra lento para la ira? Quiere decir, esa palabra lento no quiere decir que tarda. No, eso no significa. Aunque es grande misericordia, sino que lo grande misericordia lo que dice es que la misericordia permanece mientras el pecado no aparece. Eso significa, hermano, la misericordia permanece. Vamos a apuntarlo. Permanece mientras el pecado no aparezca. Porque mientras aparezca el pecado, la desobediencia, la rebelión, ir en contra de la voluntad divina, entonces el rostro de Dios cambia. Esa palabra lento no significa que tarda mucho. La palabra lento es que en cualquier momento aparece, si aparece algo en contra que lo ofenda a Él, o algo que no se haga bien. Por eso dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué se apareció la ira? Por eso dijo el Señor, me arrepiento. O sea, me arrepiento esa palabra, me arrepiento, significa respirar. O sea, se me acabó la paciencia. Se me acabó la paciencia. Ya le habían llegado al colmo. Esta generación está a punto de llegarle al colmo a Dios. Está a punto de llegarle al colmo a Dios. Porque están abusando de la gracia, están abusando de su misericordia. Que piensan, queridos hermanos, que la misericordia de Dios es para siempre. Y no tomaron en cuenta la ira. No se arrepintieron porque tenían un corazón duro. Por eso Dios se consoló, porque también esta palabra arrepentimiento significa consolar, significa misericordia, significa pesar. Dios también tiene pesares en su corazón. A Dios también le duelen las cosas. Dios también siente. También, hermano, necesita ser consolado, necesita ser aliviado. Él también necesita eso. No solamente nosotros también.
Así como Él querió, nosotros nos arrepentimos, Él también. Así como nosotros cambiamos de carácter, Él también. Es que Él es bueno. Él es bueno. Pero Él no es malo. Él es bueno, pero Él no es malo. Él no es como nosotros, que nosotros pretendemos ser buenos siendo malos, pretendiendo ser justo siendo malos, sin misericordia, sin piedad. Él no. Él es siempre bueno. Él es justo, Él es santo, lo que representa que en su corazón no cambia. Lo que cambia, queridos hermanos, lo que no cambia, nunca va a cambiar es su misericordia. Nunca va a cambiar el amor para con nosotros. Nunca va a cambiar, queridos hermanos, su fidelidad para con nosotros. Lo que va a cambiar cambia de Él sobre nosotros es su rostro. Se le acaba la paciencia. Decidió vengarse porque ya lo tenían cansado. Ya lo tenían cansado. ¿Por qué? Porque los hombres a quienes Dios le llama, llame y llame, vuelve a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, reconcíliate con el Señor, reconcíliate con tu hermano, deja de odiar, deja de mentir, deja de rebelarte, deja de ser desobediente, deja de andar de rebelde. Y el hombre no lo quiere hacer. Oh, hermano, la paciencia de Dios dice que la ira de Dios empieza a tener una actitud, nuestro Dios, un cambio de carácter, un cambio de rostro, un rostro de enojo. Y que ese cambio de enojo dice: he decidido castigarte. He decidido castigarte. Dice que Dios se alivió, con su corazón se sintió aliviado a destruir a lo malo y al malo. Porque ya no lo soportaba. Dios no soporta a una persona rebelde, desobediente, que cause división, que ande, hermano, causando daños, que no se comporte. Dios no lo aguanta. La misericordia permanece mientras el pecado, la situación no aparezca. Eso es lo que significa grande misericordia y lento para la ira. Eso es lo que significa. Romanos 1:17 dice: porque el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para la fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuándo se manifestó la ira? Cuando apareció la injusticia, cuando apareció la impiedad. Mientras no se había manifestado la ira. Mientras el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se reveló desde el cielo. Quiere decir que mientras el justo permanezca en obediencia, en temor, en búsqueda, en haciendo lo correcto, todo está en paz. La misericordia de Dios ahí está. Pero cuando aparezca la impiedad, aparezca la injusticia. Injusticia es todo lo que es, queridos hermanos, todo falta de amor a la palabra. La impiedad es toda falta de amor a los hermanos. Entonces dice que detienen con injusticia el que no habla con la verdad las cosas como son. Entonces aparece la ira. Por eso los justos son aquellos que entregan su vida hacia el Señor a un cambio por la sangre de Cristo. Aquellos que se arrepienten, fueron perdonados de sus pecados y así por eso la palabra, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿qué es lo que hacemos? Oh, hermano, evitamos que la paciencia de Dios se acabe sobre nuestras vidas. El arrepentimiento hace que el hombre detenga su ira, su juicio, su justo juicio. Y a eso se le llama: Dios nunca cambia. A lo bueno y tendrás alabanza, haz lo malo, teme. A eso se le llama: Dios nunca cambia. Porque el arrepentimiento nos libra de ser alcanzados de la ira de Dios.
El arrepentimiento nos hace, queridos hermanos, de que a Dios no se le acabe la paciencia. El arrepentimiento nos sabe que Dios no se enoje, vaya, con nosotros. El arrepentimiento hace que Dios no se enoje con nosotros. Y que Él nos salve de esa ira, de esa consecuencia. El arrepentimiento hace que, hermano, que el hombre, que Dios cambie de opinión sobre nosotros. Que Él tenga otro pensamiento, decir, pues yo tenía una opinión sobre este hombre, esta mujer, pero cuando el hombre vino al arrepentimiento, Dios cambió de parecer. Como la mujer adúltera. Dios cambió su parecer. Como los hombres que pecaron. Dios cambió de parecer. El arrepentimiento nos hace que Dios nos mire de una manera diferente, hermano. El arrepentimiento nos hace que Dios cambie de parecer, que no piense algo malo de nosotros. Eso causa el arrepentimiento, que no tenga una opinión negativa sobre nosotros. Por eso Él dijo, ni yo te condeno, ni yo te juzgo, ándate. O sea, su opinión de Él hacia ella fue diferente. Nosotros podemos tener muchas opiniones sobre las personas que pecan y nosotros mismos, hermano, pero la opinión de Dios, el arrepentimiento lo cambia todo. Le cambia el carácter a Dios, le cambia la ira de Dios, le cambia los juicios a Dios. Por eso esta palabra, la ira, significa un aliento agitado, un aliento fuerte, que significa lo mismo arrepentimiento. Dios se arrepintió, o sea que se le acabó la paciencia. Se le acabó la paciencia. Cuando usted ve, queridos hermanos, las consecuencias, por eso dicen Colosenses 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pues por las cuales dice, las cuales viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Vea, por los cuales vino la ira de Dios. Por la idolatría, por la fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, por lo terrenal, por la avaricia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías. Ahora dice, dejad también vosotros la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo hombre, estar conforme a la imagen de Creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, dice bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestíos como escogidos de Dios, vestíos, vístanse como hijos santos, llenos de santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, mansedumbre y paciencia. Vean cuando llénense de todas estas cosas. Soportaos los unos a los otros. Mira que por cuántas cosas viene la ira, y perdonaos los unos a los otros. Si tuviera algo en contra, una queja en contra de otro. Oh, queridos hermanos, quiere decir que ven cuántas maneras se acaba la paciencia de Dios. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz que gobierna vuestros corazones. Asimismo fuiste llamado un solo cuerpo. Ser agradecido. Las personas que no son agradecidas, también viene ira. Vea, la palabra de Cristo mora en abundante, que amor en mucha palabra. Enseñados y exhortados los unos a los otros, cantando con gracia,
gracia con vuestros corazones en los salmos de himnos y cánticos espirituales. Vean lo que dice, hermano, casadas, las casadas, vean lo que dice sobre las casadas. Las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no es expedir a vuestros hijos para que no se les aliente. Siervos, aquí habla ahora habla de los siervos. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, a vuestros pastores, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hacéis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para con los hombres, sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús servís. Mal que hace injusticia, recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Quiere decir que la ira de Dios aparece. Hablan, vean qué hermoso, hermano, qué hermoso. Habla de todo, porque si no dice la palabra de Dios, la ira de Dios aparece. Vestidos del nuevo hombre, vestidos como escogidos de Dios. Quítense de vosotros también, dejad todas estas cosas, porque de los cuales de ahí viene la ira de Dios. Ira, enojo, blasfemia, malas palabras de su boca. No se mientan los unos a los otros. Despójense del viejo hombre. Perdónense los unos a los otros. Sean hijos santos, amados, entrañables, de misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sopórtense. Amén. Soportado no significa te soporto, a ver cuánto aguanto. No, soportado significa, queridos hermanos, estar siempre, a pesar de las circunstancias, nosotros debemos de estar juntos y perdonados los unos a otros si tuvieran en contra de unos a los otros. Hay una queja, vestido de ese amor, que la palabra de Dios abunde. Habla de los matrimonios, casadas, sujetas, hijos, padres, todos. Obedezcan a vuestros pastores, obedezcan a vuestros patrones, no sirviendo al ojo, porque de los cuales viene la ira de Dios. No sean hijos desobedientes, no sean hijos desobedientes, porque cuando un hijo es desobediente, el padre tiene otra opinión de él. Desconozco a mi hijo, ¿verdad? Desconozco a mi hijo. Porque este hijo, cuanto más y rebelde, ¿verdad? Dice que en la ira el padre desconoce al hijo. Cuando hacemos lo malo, dice que el padre desconoce al hijo. Porque al hijo se le conoce, somos hijos de la obediencia. Así que en esta mañana, procura que el Padre no te desconozca. ¿Por qué? Porque no entiende uno, el hombre, hermano, no entiende por qué causa Dios se le acaba la paciencia con nuestra vida. El hombre no entiende por qué causa Dios. Él quiere descanso también. Como padre quiere descanso. La única manera de darle descanso a nuestro Dios es haciendo lo bueno, apartándonos del pecado, andando en santidad, andando en temor, andando en obediencia, agradando siempre al Padre. Porque a Dios se le cambia el rostro. Por eso tienes que venir a Cristo, hermano. Tienes que hacer lo bueno. Tienes que hacer lo agradable, lo perfecto, lo justo. Cumple con tu deber todos los días. Busca siempre agradar a Dios en todo. Porque ello depende de un rostro agradable o un rostro enojado. ¿Cómo quieres ver a Dios en esta mañana? ¿Enojado? ¿Cómo quieres ver a tu Padre hoy enojado? ¿O lo quieres ver alegre? Este es mi hijo que me da complacencia, que me da alegría, me da gozo. Queremos ser hijos
pero hijos desobedientes. Queremos de ser hijos. Y cuando hay un hijo desobediente, el rostro del Padre, la paciencia del Señor para salvación, se acaba. Se acaba. El arrepentimiento hace que el hombre, que Dios quite de nosotros una mala opinión. Imagínate, me arrepiento de confiar en este hombre, en esta mujer, y me arrepiento de ahora, cambio mi opinión acerca de él, cambio mi opinión acerca de ella. No es lo que yo esperaba, no es lo que yo creía, no es lo que yo pensé de él. El arrepentimiento y hacer las cosas bien nos hace que diga, Señor, no es que te equivocaste, pero yo quiero demostrarte que soy diferente. Quiero demostrarte que yo soy diferente. Por eso debemos de demostrarle a Dios que somos diferentes. No es lo que Él diga, sino que nuestros hechos dicen otra cosa. Él confía en nosotros de que nos salvó porque somos diferentes. Pero los hombres en este tiempo, el querubín, los días de Noé, los días de Sodoma, demostraron lo contrario. La ira vino de Dios. Se arrepintió de haberlos hecho. No significa eso. Significa que cambió la opinión sobre ellos. Significa, queridos hermanos, que la paciencia se le había acabado. Dios bendiga tu vida, hermano. Por eso tienes que venir a Cristo. Por eso tienes que renunciar a lo desagradable. Por eso tienes que amar a tus hermanos, tienes que amar la obra, tienes que amar a los pastores, tienes que amar, hermano, la visión, tienes que amar la doctrina, tienes que amar a Dios, tienes que amarlo. Y que Dios realmente tenga una opinión fuertemente de ti, una opinión agradable. Todos los días proponte eso en tu vida, de ser un hijo obediente, para no cambiarle el rostro al Padre. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, queridos hermanos, en esta mañana. Que el Señor te guíe a toda verdad. Ponlo por obra. La paciencia de Dios se acaba cuando nosotros decidimos hacer lo malo. El rostro de Dios cambia. La misericordia de Dios cambia cuando decidimos hacer lo malo. Dios es grande en misericordia, no es eterna. Es más pronto la ira, el cambiar las cosas, porque siempre tendemos a hacer lo malo. Gracias por todo. Denle like a la página, ayúdenos a compartir, queridos hermanos. Estamos aquí en Cerrito, Canacín, aquí por Santa Isabel. Visítenos, juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Visítenos, queridos hermanos, congrégate donde quiera que estés y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias por su tiempo y bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones.